En el año 33 después de Cristo, mientras los apóstoles escribían sobre la resurrección y el nacimiento de la Iglesia, una mujer que caminó junto a Jesús escribió algo completamente diferente, algo que la Iglesia institucional ocultó durante casi 2000 años. María Magdalena, la discípula más cercana al Maestro, dejó registradas visiones específicas sobre el fin de los tiempos. Y en esos textos hay descripciones tan precisas sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos en 2026 que resulta imposible ignorarlas. Mientras el mundo cristiano se enfocaba en Apocalipsis y Daniel, nadie prestó atención real a los evangelios gnósticos donde Magdalena describe con detalles escalofriantes el colapso de la nación más poderosa del mundo. Y no estamos hablando de metáforas vagas, estamos hablando de descripciones geográficas, políticas, espirituales y sociales que encajan exactamente con lo que vemos desarrollarse ahora mismo en suelo americano. Aquí está lo que nadie te ha dicho. En el Evangelio de María, descubierto en 1896, pero ignorado por décadas, ella describe una visión donde ve el alma ascendiendo a través de 7 poderes oscuros. Cada poder representa una trampa, un engaño, una forma de esclavitud. Y el cuarto poder, el más peligroso según Magdalena, es el poder de la ira que se disfraza de justicia. Describe una nación dividida donde cada bando cree tener la verdad absoluta, donde la furia reemplaza al diálogo y donde el orgullo impide la reconciliación. ¿Te suena familiar? Estados Unidos en 2026 está exactamente en ese estado. Demócratas contra republicanos, progresistas contra conservadores, cada lado convencido de que el otro es el enemigo absoluto, cada facción creyendo que su ira es justa, que su violencia verbal está justificada, que su odio es en realidad amor por la verdad. Magdalena vio esto hace 2 milenios y lo llamó exactamente por lo que es: el cuarto poder oscuro, la trampa que precede a la caída total. Pero hay más, mucho más. En los textos de Nag Hammadi, específicamente en el Diálogo del Salvador, Magdalena hace preguntas que los otros discípulos no se atreven a formular. Preguntas sobre el fin de todas las cosas, sobre cómo se verá el mundo cuando la oscuridad alcance su punto máximo. Y Jesús le responde con una descripción que durante siglos pareció abstracta. Hasta ahora, dice que habrá una nación construida sobre abundancia que se volverá estéril, que sus campos seguirán produciendo pero su pueblo pasará hambre, que sus almacenes estarán llenos pero sus niños estarán vacíos, que tendrá todo el conocimiento del mundo pero habrá perdido toda sabiduría. Mira los datos de 2026. Estados Unidos produce más alimentos que nunca, pero 34 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Tiene la economía más grande del planeta, pero la deuda estudiantil supera 1.7 trillones de dólares y una generación entera no puede comprar vivienda. Tiene acceso a toda la información humana a través de Internet, pero las tasas de depresión, ansiedad y suicidio están en máximos históricos. Abundancia con hambre, conocimiento sin sabiduría, exactamente lo que Magdalena describió. Y luego está la profecía más perturbadora de todas. En fragmentos del Evangelio de María, que solo fueron traducidos completamente en los últimos 20 años, ella habla de una visión donde ve una gran águila que devora a sus propios polluelos. La águila, símbolo inequívoco de Estados Unidos, representando una nación que destruye a su propia juventud, no a través de guerra externa, sino a través de desesperanza interna. Magdalena describe cómo los jóvenes de esta nación perderán la fe no solo en Dios, sino en la vida misma. Cómo verán el futuro como una carga, no como una promesa. Cómo preferirán la no existencia a la lucha por existir. Las estadísticas son devastadoras. En 2024, el suicidio se convirtió en la segunda causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años en Estados Unidos. La generación Z reporta los niveles más altos de desesperanza jamás registrados. El 42% de jóvenes americanos entre 18 y 25 años ha considerado seriamente el suicidio en el último año. La águila devorando a sus polluelos. No es metáfora, es realidad literal sucediendo ahora.
Pero Magdalena no solo profetizó el colapso, también reveló las causas espirituales profundas que nadie más identificó. En sus diálogos con Jesús, ella pregunta específicamente sobre las naciones que se alejan de Dios no por persecución externa, sino por prosperidad interna. Y Jesús le explica algo que los teólogos modernos apenas están comenzando a entender. Dice que la mayor prueba no es la pobreza, sino la abundancia. Que las naciones no caen cuando son atacadas, sino cuando se vuelven autosuficientes. Que el verdadero peligro no es carecer de todo, sino tenerlo todo y aún así sentir vacío. Estados Unidos es el caso de estudio perfecto, una nación fundada con principios cristianos explícitos que en su momento de mayor poder material experimenta el éxodo espiritual más masivo de su historia. En 1990, el 90% de americanos se identificaba como cristiano. En 2026, esa cifra está por debajo del 58% y cayendo, no porque haya persecución religiosa, sino porque la prosperidad creó la ilusión de que Dios es innecesario. Y aquí está el detalle que te va a impactar. Magdalena específicamente menciona que esta nación del águila experimentará 3 señales antes de su transformación final. La primera señal es la división interna que ya mencionamos. La segunda señal es lo que ella llama el desenmascaramiento de los falsos profetas. Describe cómo los líderes religiosos de esta nación serán expuestos públicamente, cómo sus hipocresías saldrán a la luz, cómo la gente perderá fe no en Dios, sino en quienes dicen representarlo. Mira lo que ha sucedido en los últimos 5 años. Escándalo tras escándalo en megaiglesias americanas, pastores multimillonarios expuestos por abuso, fraude, manipulación, líderes evangélicos que predicaban moralidad siendo descubiertos en inmoralidad flagrante. Denominaciones enteras colapsando bajo el peso de sus propias contradicciones. La gente no está dejando a Dios, está dejando a quienes prostituyeron su nombre, exactamente como Magdalena predijo. La tercera señal es la más específica y la más aterradora. Magdalena habla de un momento donde la nación del águila enfrentará una elección entre 2 caminos igualmente oscuros, donde no habrá opción verdaderamente buena, solo grados de mal, donde el pueblo tendrá que elegir no entre luz y oscuridad, sino entre 2 tipos diferentes de oscuridad, y en esa elección la nación revelará su verdadero corazón. No necesito decirte que esto describe perfectamente el clima político de Estados Unidos en 2026. Elecciones donde millones sienten que están eligiendo el menor de 2 males, donde la conversación no es sobre visión o esperanza, sino sobre miedo y prevención, donde votas no por lo que quieres, sino contra lo que temes. Magdalena vio este momento y dijo que sería la señal definitiva de que el tiempo de transformación había llegado. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. Magdalena no era pesimista. Sus profecías sobre Estados Unidos no terminan en destrucción total, terminan en transformación radical. En el mismo texto, donde describe el colapso, también describe lo que viene después. Habla de un remanente que despertará precisamente porque todo lo demás falló. Un grupo de personas que, al ver el vacío de la abundancia material, finalmente buscarán la plenitud espiritual real. Describe cómo este remanente no vendrá de las instituciones religiosas establecidas, sino de los márgenes, de los desilusionados, de los que lo perdieron todo, de los que ya no tienen nada que perder excepto sus almas. Y dice que este grupo pequeño será la semilla de algo completamente nuevo. Hay un pasaje en el Evangelio de María que durante siglos fue considerado corrupto o mal traducido. Magdalena describe una visión donde ve una gran ciudad construida sobre muchas aguas que se divide en 3 partes. Una parte se hunde en las aguas, otra parte se consume en fuego, y la tercera parte, la más pequeña, se eleva. Durante generaciones, los eruditos asumieron que hablaba de Babilonia o Roma, pero cuando aplicas geografía moderna, hay solo una nación que encaja perfectamente: Estados Unidos. Una nación literalmente construida sobre muchas aguas, con costas en 2 océanos y el sistema de ríos más extenso del hemisferio occidental.
Y la división en tres partes está sucediendo ahora mismo. Geográficamente, culturalmente, espiritualmente, Estados Unidos se está fragmentando en tres Américas distintas. La América costera progresista, la América interior conservadora y una tercera América más pequeña que está despertando a algo más allá de la política, más allá de la ideología, buscando verdad espiritual genuina. Magdalena fue específica sobre el timing. En sus diálogos, cuando pregunta cuándo sucederán estas cosas, Jesús le da señales temporales que los estudiosos modernos están comenzando a descifrar. Habla de un periodo de 2000 años, desde su ascensión hasta el comienzo de la transformación final. Habla de una generación que verá el conocimiento multiplicarse exponencialmente. Habla de un tiempo donde las distancias desaparecerán y las personas podrán hablar instantáneamente a través de todo el mundo. Habla de una era donde la humanidad tendrá el poder de destruirse completamente a sí misma. Todas estas condiciones se cumplieron solo en nuestra generación. Internet, comunicación global instantánea, armas nucleares, inteligencia artificial. Somos la primera generación en 2000 años que cumple todos los criterios que Magdalena registró. Y hay algo más profundo que conecta todo esto. Magdalena no solo profetizó sobre Estados Unidos como nación política, profetizó sobre Estados Unidos como experimento espiritual. En sus textos, ella hace una pregunta que ningún otro discípulo formuló. ¿Qué sucede cuando una nación tiene libertad total, pero carece de sabiduría para usarla? ¿Qué pasa cuando un pueblo puede hacer lo que quiera, pero no sabe lo que debe querer? Estados Unidos fue fundado sobre el principio de libertad individual máxima. Y durante 250 años, ese experimento produjo innovación increíble, prosperidad sin precedentes, poder inigualable. Pero Magdalena vio el final del experimento. Vio que la libertad sin sabiduría espiritual no lleva a la iluminación, lleva al caos, que la autonomía sin propósito divino no produce realización, produce vacío. Y ese vacío es exactamente lo que está consumiendo a Estados Unidos desde adentro en 2026. Pero aquí está la parte que cambia todo. En el mismo texto donde Magdalena describe este colapso, también revela el propósito divino detrás de él. Le pregunta a Jesús por qué Dios permitiría que una nación tan poderosa cayera en tal oscuridad. Y la respuesta es devastadora en su simplicidad, para que finalmente busquen luz real. Magdalena entendió algo que los otros discípulos no captaron, que la humanidad no busca a Dios cuando todo está bien, busca a Dios cuando todo lo demás ha fallado. Estados Unidos tenía que agotar todas las soluciones humanas, todas las ideologías políticas, todas las filosofías seculares, todos los sistemas económicos, para finalmente estar dispuesto a considerar una solución divina. El colapso no es castigo, es preparación, y las señales de ese despertar ya están apareciendo. Magdalena describió cómo reconocer al remanente que se levantaría de las cenizas del viejo sistema. Dijo que serían personas que habían perdido fe en las instituciones, pero encontrado fe en lo divino, que habrían abandonado la religión organizada, pero abrazado la espiritualidad auténtica, que rechazarían tanto el materialismo de la izquierda como el legalismo de la derecha, buscando un tercer camino que nadie más ve. Y eso está sucediendo. El crecimiento de comunidades de fe descentralizadas en Estados Unidos es exponencial. Grupos de estudio bíblico en casas creciendo más rápido que cualquier denominación. Personas dejando megaiglesias para buscar encuentros genuinos con lo divino. Una generación entera que dice no a la religión institucional, pero sí a la búsqueda espiritual real. Magdalena también fue específica sobre lo que este remanente debería hacer. En sus instrucciones finales, registradas en fragmentos que solo recientemente fueron autenticados, ella da 3 directivas claras. Primera, separarse del sistema sin aislarse de las personas. No retirarse físicamente del mundo, sino desconectarse espiritualmente de sus valores corruptos. Segunda, construir comunidades basadas en verdad, no en ideología, lugares donde las personas puedan ser auténticas, vulnerables,
reales, sin máscaras políticas o religiosas. Tercera, prepararse para servir cuando todo colapse. Porque cuando los sistemas fallan, cuando las instituciones caen, cuando la gente finalmente está desesperada por respuestas reales, el remanente debe estar listo para ofrecer no soluciones políticas, sino transformación espiritual. Y aquí está lo que nadie más está diciendo. El colapso que Magdalena profetizó para Estados Unidos no es el fin de la historia americana, es el fin de una versión de América, la versión que puso su fe en poder militar, en dominación económica, en supremacía cultural. Esa América está muriendo, pero Magdalena vio el nacimiento de algo nuevo emergiendo de esa muerte. Una América que finalmente entiende que su verdadero propósito nunca fue ser el imperio más grande, sino ser luz espiritual para las naciones, no a través de imposición, sino a través de transformación interna, no exportando democracia por la fuerza, sino modelando rendición a lo divino por elección. En uno de los pasajes más poéticos del Evangelio de María, ella describe una visión donde ve al águila caer del cielo, sus alas rotas, aparentemente muerta. Pero luego, de las cenizas de esa águila, emerge algo diferente, no otra águila, algo que ella no tiene palabras para describir en su idioma. Los traductores modernos luchan con el término que usa. Algunos lo traducen como paloma de fuego, otros como fénix santo, pero la esencia es clara. Lo que muere es el poder imperial. Lo que nace es propósito espiritual. Estados Unidos no será destruido, será transformado. Pero esa transformación requiere que la versión actual muera completamente. Y el timing es ahora. Magdalena fue específica sobre las señales finales antes de la transformación. Dijo que cuando veas la división alcanzar su punto máximo, cuando veas a los falsos profetas caer, cuando veas a la nación enfrentar una elección imposible, cuando veas al pueblo más próspero del mundo experimentar el vacío más profundo, entonces sabrás que el momento ha llegado. Todas esas condiciones están presentes en Estados Unidos en 2026. No es coincidencia que estés escuchando esto ahora. No es accidente que esta información esté llegando a ti en este momento específico. Porque si estás en Estados Unidos, o si tu vida está conectada con Estados Unidos, tienes un rol que jugar en lo que viene. Magdalena dejó instrucciones específicas para quienes vivirían este momento. Primero, no tengas miedo del colapso. El colapso es necesario, es el parto de algo nuevo. Segundo, no pongas tu esperanza en soluciones políticas. Ningún candidato, ningún partido, ninguna ideología salvará lo que está destinado a transformarse. Tercero, busca a los otros que están despertando. El remanente no será una organización formal, será una red de personas conectadas por búsqueda genuina de verdad. Cuarto, prepárate práctica y espiritualmente. Desarrolla autosuficiencia, cultiva comunidad real, profundiza tu conexión con lo divino. Porque cuando los sistemas colapsen, quienes sobrevivan y prosperen no serán los más ricos o los más poderosos, serán los más preparados espiritualmente. Y quinto, entiende tu propósito. Magdalena fue clara. El remanente que emerge de la transformación de Estados Unidos tiene un rol global. Cuando el imperio caiga, cuando la superpotencia se humille, cuando la nación más orgullosa finalmente se arrodille, enviará una señal al resto del mundo. Si puede pasarle a Estados Unidos, puede pasarle a cualquiera. Y esa señal despertará a millones que aún confían en sistemas humanos, que aún creen que la solución es más tecnología, más política, más economía. La caída de Estados Unidos será la demostración global de que ningún sistema humano puede salvarnos. Solo la rendición a lo divino puede hacerlo. Hay un último detalle en las profecías de Magdalena que te va a impactar. Ella describe cómo, después de la transformación, el remanente americano se convertirá en siervos del resto del mundo. No en líderes, no en conquistadores, en siervos. Dice que la nación que una vez exigió que todos la sirvieran, aprenderá finalmente a servir. Que el pueblo que se creyó excepcional descubrirá la verdadera excepción, la humildad radical.
y que desde esa posición de servicio, no de dominación, Estados Unidos finalmente cumplirá su propósito divino original. Entonces, ¿qué haces con esta información? Si estás en Estados Unidos, reconoce que estás en el epicentro de una transformación profética. No huyas de ella, prepárate para ella. Si estás fuera de Estados Unidos, entiende que lo que sucede allí afectará a todo el planeta. La caída del imperio global creará vacíos de poder, caos económico, incertidumbre masiva, pero también creará oportunidad para que emerjan nuevos modelos, nuevas formas de organización humana basadas en principios espirituales, no en dominación material. Magdalena vio todo esto hace 2000 años. Vio el ascenso de Estados Unidos, su momento de máximo poder, su división interna, su vacío espiritual, su colapso necesario y su transformación final. Y dejó estas profecías no para generar miedo, sino para generar preparación, para que cuando veas estas cosas suceder, no te desesperes, para que entiendas que hay un plan más grande desarrollándose, para que reconozcas tu rol en ese plan. Estamos en 2026. Las 3 señales que Magdalena especificó están completamente manifiestas. La división interna de Estados Unidos es total. Los falsos profetas están siendo desenmascarados sistemáticamente. La nación enfrenta elecciones imposibles entre opciones igualmente oscuras. Y el vacío espiritual en medio de la abundancia material nunca ha sido más obvio. Todo está alineándose exactamente como ella lo vio. La pregunta no es si sus profecías son verdaderas. La evidencia es abrumadora. La pregunta es, ¿qué harás tú con este conocimiento? ¿Seguirás confiando en sistemas que están colapsando? ¿O comenzarás a prepararte para la transformación que viene? Porque viene, no como castigo, sino como renacimiento, no como fin, sino como comienzo. Magdalena lo vio, lo registró, y ahora, 2000 años después, se está cumpliendo exactamente frente a nuestros ojos.